Saludos, y hoy quiero venir con ustedes en este día a compartir una una historia que ha cambiado mi vida, no tan solo físicamente aquí, pero sino me ha cambiado mi vida eternalmente. Ha dado un cambio drástico en mi vida, porque mi vida antes era de una forma y iba encaminado hacia un sitio, pero ahora mi vida ha sido diferente y va encaminado hacia otro sitio. Y yo quiero compartir esta gran historia. Es la historia de Dios. Es la historia del Dios que creó todo, el Dios todopoderoso que nos ha amado tanto, que ha querido darnos su salvación, ha querido darnos su perdón. Y a lo mejor ha escuchado este nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, o ha escuchado la buena noticia de salvación, o ha escuchado el Evangelio. Y todo esto va relacionado a esta historia que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Es la historia, como dije al principio, que ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de millones de personas alrededor de este mundo. Y hoy quiero compartirla con ustedes porque es muy importante. Es una historia de vida o muerte. Es una historia muy importante para su vida, para su familia, para sus seres queridos. Y quiero que me regalen unos cuantos minutos para que la escuche con un pensamiento abierto, un pensamiento dispuesto a recibir información, analice y tome su decisión. Aquí nadie lo va a forzar. Usted tiene que tomar su propia decisión en el día de hoy. Y esta historia es la historia de Dios. Es la historia del Dios Rey soberano. Es la historia del Dios que creó todo. Este Dios que creó lo visible y lo invisible, ¿no? Este Dios que creó lo que vemos en las estrellas, en los planetas, en el cielo, los animales que vemos aquí en la tierra, a usted, a mí, nos creó, a mí, a usted, a los humanos, nos creó en el vientre de nuestra madre, nos cosió, nos hizo, nos formó. Y gracias a Él tenemos vida. Gracias a Él usted tiene vida. Gracias a Él yo tengo vida. Y también creó lo invisible. Ese mundo espiritual, ese mundo que no vemos, ese mundo que es invisible para nosotros, pero está ahí, que sería como los ángeles, que sería como los demonios. Todo lo creó Él. Lo visible y lo invisible. Y también creó este lugar precioso que se llama este planeta Tierra. Este planeta Tierra lo creó y creó un lugar también que se llama el Jardín del Edén. Y ese jardín fue donde él creó todo lo que nosotros necesitamos. Y creó tan bellos animales, tan bellas ballenas, peces, estrellas, y nuestros perros, nuestras mascotas, nuestros gatos, todo lo que nosotros sabemos que es bueno. Y cuando creó todo en 6 días, dijo, todo es bueno. Todo lo que he creado es bueno. Y por eso el séptimo día él pudo descansar. Y también creó, obviamente, los primeros dos personas. Nosotros les conocemos por Adán y Eva. Son las dos personas que están en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y Adán y Eva fueron las dos primeras personas que él creó. Y estas dos personas tenían unas características muy especiales. Una característica porque eran santos, no habían pecado. Estaban desnudos porque no sentían vergüenza, porque no había pecado, no había malicia. Eran inocentes. Estas dos personas se paseaban en el jardín que Dios les dio y se paseaban con Dios y caminaban con Dios porque Dios, siendo santo, podía estar con ellos porque no había pecado en ese sitio. Y ellos se enseñorearon y dominaron todos los animales que Dios había creado. Y había unidad y paz entre el hombre y los animales. Y comían de todos los frutos que Dios había creado para ellos. Y no les faltaba nada. Y ellos se disfrutaron ese jardín y esa comunión con Dios por mucho tiempo. Y eso es una muestra de todo lo que Dios le proveía a ellos para que comieran, todos los frutos. En ese entonces no comían carne, simplemente comían los frutos y vegetales y semillas que Dios había creado para todos ellos. Y una cosa que me encanta recordarle a la gente, que ellos siendo inocentes y sin pecado, Dios no le dio casi reglas, solamente le dio una y era para su propio bien, para su propia protección. Había un árbol en el medio del huerto, en el medio del jardín, que se llamaba el árbol del bien, conocimiento del bien y el mal. Y este árbol tenía una fruta y Dios le dijo a Adán y Eva, coman de todo, disfruten el jardín, disfruten el planeta, disfruten los animales, pero de esta fruta no coman. De esta fruta no, porque el día que lo hagan morirán. Y era un mandamiento, una advertencia para su propio bien. Y por mucho tiempo lo obedecieron, por mucho tiempo lo hicieron. Pero un día llegó
este personaje que se llama la serpiente, que simboliza a Satanás, el diablo. Una persona, una entidad o un personaje que es egoísta, que vino a matar, a destruir, que vino a robar, que vino a dañar todo lo que Dios creó perfecto y bueno. Recuerden que Dios nos ama, pero Satanás no. Satanás es egoísta y orgulloso y todo su beneficio, todo lo quiere para él y beneficio para él. Y no le importa ni tú, ni le importo yo. Y tampoco le importaba a Adán y Eva. Y vino a mentirle a Adán y Eva y le mintió en el oído a Eva y le empezó a decir que si Dios de verdad había dicho eso. Y le puso a empezar a poner dudas en la mente a Eva. Y al final le mintió y le dijo, no, 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 si tú comes de esto, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y engañó a Eva y a Adán. Y ambos comieron de la fruta. Ambos comieron de la fruta prohibida. Y como así mismo, como Dios les prometió, así mismo sucedió. Habían desobedecido, habían pecado. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado siempre es muerte, pero Dios en su misericordia decidió sacrificar a un cordero, sacrificar un animal y usar no solo eh, para pagar por el precio de su pecado, pero a la misma vez usó esa piel de ese animal y le fabricó una ropa, porque recuerden que estaban desnudos y aunque ellos trataban de cubrirse con hojitas, eso no era suficiente. So, Dios le fabrica ropa, aunque hayan desobedecido en contra de Dios, porque Dios los ama, porque Dios tiene misericordia. Y en vez de morir físicamente, Dios le da una oportunidad y ellos viven físicamente, aunque murieron espiritualmente, aunque de aquí en adelante el ser humano va a tener una naturaleza pecaminosa. Ya no tenemos una naturaleza de inocencia, ya no tenemos una naturaleza de amar a Dios y de servirle a Dios, sino que tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza que es egoísta, que solamente piensa en uno mismo, que solamente piensa en los placeres de uno mismo, de la carne. Y por causa de eso, Adán y Eva fueron expulsados del jardín y de ahora en adelante tuvieron que trabajar y pasar necesidad. Y de ahí en adelante, todos los hijos de Adán y Eva, hasta llegar a Noé y hasta llegar a nosotros, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Heredamos esa naturaleza donde nos importa más nuestro placer, nuestro bienestar, que amar a Dios, que obedecer a Dios o que inclusive a nuestro prójimo, ¿no? La gente que vemos. Y eso lo heredamos por causa del engaño de la serpiente a Adán y Eva, que cual decidieron comer de la fruta prohibida. Y ahora nosotros todavía estamos pagando las consecuencias. Y Dios en su amor y su misericordia hizo una serie de cosas para rescatar a la humanidad. Y una de las primeras cosas que hizo fue darnos su ley. Y Dios siendo santo, perfecto, para poder compartir con nosotros, requiere que nosotros seamos santos y perfectos. Entonces nos da esta ley que grabó en piedra y también en nuestro corazón. Y nos dice, si ustedes hacen esta ley, serán santos, o sea, no habrá pecado en su vida y podremos tener comunión. Y se la dio al pueblo de Israel para que la compartiera con el mundo. Y el pueblo de Israel dijo, sí, lo haremos, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué naturaleza heredamos de Adán y Eva? La naturaleza de pecado. Una naturaleza donde hacemos lo que nos da la gana y no lo que Dios quiere. ¿Y qué terminamos haciendo? Quebrantando la ley, pecando en contra de Dios, desobedeciendo a Dios. Y lo hicieron ellos y lo hice yo. Yo te puedo decir ahora mismo que yo he roto todos los 10 mandamientos que están escritos en estas dos tablas. Y lo más probable es que tú has roto, aunque sea mínimo uno. ¿Ok? So, todos, si fuéramos a ser juzgados por causa de esta ley, por causa de la perfección de Dios, seríamos culpables. Seríamos culpables y tuviéramos que pagar nuestro precio, que sería ir al infierno. Pero Dios también proveyó un sacrificio. Dios proveyó un sacrificio que hacía el pueblo de Israel todos los años, el cual agarraban un cordero perfecto, un cordero sin defecto, y lo sacrificaban por el pecado del pueblo por un año. Y por ese año, esos pecados serían perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y esa es la lección que Dios nos quiere dar con esto. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, porque la paga del pecado es muerte.
Y asimismo, como Dios tuvo que matar pues, en forma de sacrificio a un animal para pagar por el pecado de Adán y Eva, para poder vestirlos con piel, ahora cada vez que pecamos tenemos que pagar, o teníamos en aquel entonces, antes de Jesús, teníamos que pagar con un inocente corderito. Y ese corderito tenía que tomar nuestro pecado, nuestra culpa, para que nosotros pudiéramos seguir viviendo por la gracia y misericordia de Dios. Pero un día llegó el momento perfecto. Y llegó este precioso día que nosotros llamamos Navidad. Y en ese día, Dios que amó tanto al mundo, Dios amó tanto a la creación, Dios te amó tanto a ti y a mí, que envió a Jesús, que envió a Jesucristo, su único Hijo. Y Jesucristo vino y por medio del Espíritu Santo se encarnó y tomó carne, tomó cuerpo dentro de la Virgen María. Right? Entonces, dentro de la Virgen María, Jesús nació, creció y nació y vivió una vida de santidad junto a su mamá y a su papá. Right? Vivió junto a la mamá, a María y a José. Y vivió en santidad, obedeciendo la ley de Dios, cumplió todos los mandamientos de Dios y vivió una vida de perfección. Vivió una vida de perfección. Pero no solamente vivió una vida de perfección, sino que también, siendo el Hijo de Dios, demostró su autoridad sanando a los enfermos y le daba vista a los ciegos y los mudos hablaban y los que tenían lepra eran sanados y los que no podían caminar podían caminar. Y esto demuestra que Jesús tenía autoridad y poder sobre toda enfermedad, sobre todos nuestros cuerpos. También en un momento dado estaba en un barco pequeño así como ese que están viendo y había una tormenta horrible en el mar de Galilea. Y Jesús ordenó que se detuvieran los vientos, ordenó que se detuviera la tormenta. Inmediatamente la tormenta cesó y todo el mundo quedó asombrado y demostrando que tiene autoridad sobre la creación, que tiene autoridad sobre los cielos y la tierra porque Él la creó, porque es Él el Hijo de Dios. Pero también dijimos al principio, recuerdan, que Él creó los cielos y la tierra, todo lo que es visible, pero también creó lo invisible, como los ángeles, los demonios. Entonces, durante su ministerio y su vida en Jerusalén, en Israel, Él se encontraba con algunas personas que estaban endemoniados y los demonios los reconocían. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y tenían miedo de que Jesús viniera a torturarlos antes de tiempo, enviarlos al abismo. Y Jesús siempre les ordenaba a que callaran y que se fueran y los sacaba de esos cuerpos y liberaba a esa gente de esos demonios, demostrando que los demonios se someten a la autoridad de Jesús y que Él tiene autoridad sobre ellos, porque Él es el Hijo de Dios. Pero también demostró que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y un día Lázaro murió y días después Él llegó a la tumba y mandó a que sacaran la piedra y le dice a Lázaro, Lázaro, ven. Y Lázaro se levanta y vuelve a la vida, todavía envuelto en sus paños de entierro. Había mal olor, pero como quiera salió vivo de esa tumba, demostrando que Él tiene poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Y así Lázaro, que estaba muerto por varios días, volvió a la vida y resucitó porque Jesús se lo ordenó. Y un tiempo más tarde, fue enjuiciado por su propio pueblo, por el pueblo de Israel y por el pueblo de los romanos, y fue encontrado culpable por causa de la insistencia de los fariseos del pueblo de Israel. Y fue torturado, le pusieron corona de espinos, le dieron latigazos, le arrancaron la barba, derramó su sangre en la cruz, y así se cumplió la profecía donde Él se volvería el sacrificio perfecto, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como el Corderito perfecto, inocente, pagaba por el precio del pecado del pueblo de Israel por un año, ahora Jesús paga por el pecado de todo el mundo, de toda la eternidad, siempre y cuando pongamos nuestra fe en Él. Y esa sangre de misericordia, porque es misericordia, porque ninguno de nosotros nos merecemos ese sacrificio, ninguno de nosotros nos merecemos ese perdón, pero por su misericordia y por su gran amor, Él nos ha venido a pagar el precio por nuestro pecado.
Pero Jesucristo, al morir en la cruz, fue enterrado en una cueva de un fariseo rico. Y durante 3 días estuvo ahí en esa cueva. Y esa cueva estaba cubierta con una piedra. Estaba cubierta con una piedra. Y esa piedra estaba protegida por soldados romanos. Y así estuvo por 3 días, pero al tercer día, esa piedra fue movida por un ángel. Y los soldados desmayaron del miedo. Y Jesucristo salió de la tumba y resucitó porque Dios le devolvió la vida. Dios le resucitó entre los muertos. Y ahora, después que resucitó, pasó 40 días enseñándole a sus discípulos, a Pedro, Juan y a todos los 12 discípulos. ¿Dónde está él en la escritura? Le enseñaba la Biblia, le enseñaba quién era él en la Biblia. Y 40 días más tarde subió al cielo y ahora está sentado a la mano derecha del Padre, del trono, y está preparando un lugar para nosotros. Y algún día va a volver a buscar a su pueblo, a su iglesia, a los que creen en él. Y la pregunta que yo te tengo que hacer en el día de hoy, ¿le crees a Dios? Porque la respuesta, la lógica es bien sencilla, espero yo. Adán y Eva pecaron, por culpa de Adán y Eva hemos recibido una naturaleza de pecado, una naturaleza egoísta, una naturaleza orgullosa, una naturaleza de desobediencia, y tú y yo ambos hemos pecado, ambos hemos desobedecido a Dios. No, amor, no quisiéramos desobedecerlo, pero sí lo desobedecimos y lo seguimos desobedeciendo, lamentablemente. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios nos ha amado tanto que ha dado su único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te digo en el día de hoy que somos salvos por gracia, porque es un regalo de Dios, porque Jesucristo vino y nos regaló ese sacrificio en él mismo por su gran amor y su gran misericordia. Y si lo que tenemos que hacer es no obedecer a Dios, sino creerle a Dios, porque nadie va a ir al cielo por obediencia, nadie va a ir al cielo por buenas obras. Todo el mundo va a ir al cielo, va a ir a la presencia del Señor y sus pecados van a ser perdonados si le creemos a Dios, si ponemos nuestra fe en Dios. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y al tercer día resucitó y ahora está en el cielo, y pagó los pecados, pagó el precio de mi pecado y lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador y mi Señor, yo tengo la garantía de Dios que me va a perdonar mis pecados y me va a dar vida eterna. Y esa es la garantía que tienes tú si pones tu fe en Dios, si pones tu confianza en Dios. Dios no te está pidiendo que hagas obras, Dios te está pidiendo que le creas, que creas en su Hijo, que creas en Él, que creas en su sacrificio, que creas en lo que hizo por ti y por mí. Y eso es lo que te pido, que pienses y medites. Analiza tu vida, porque tú sabes que has pecado en contra de Dios. Tú sabes, nadie te está obligando, nadie te está mirando ahora mismo. Tú sabes que has pecado en contra de Dios. Y sabes que si te van a juzgar por los mandamientos de Dios, lamentablemente vas a ser culpable. Pero Dios, por su gran amor, te ha dado su único Hijo para que si tú crees en Él, si tú pones tu fe y tú pones tu confianza en Él y te arrepientes de corazón de tus pecados, de fallarle a Dios, de desobedecerle a Dios, Dios te ha perdonado tus pecados. Dios te ha dado vida eterna. Ahí quiero compartir, antes que terminemos el video, quiero compartir con ustedes esta página de internet que se llama areyouppreparedtodie.org. areyouppreparedtodie.org. La página, el enlace de la página lo voy a poner aquí abajo para que puedan verla. Está en español totalmente. Y en esa página va a encontrar más información de lo que le he explicado ahora. Va a encontrar pasos para salvación. Va a encontrar, si quieren una Biblia gratis, hay un enlace para que puedan accesar ahí y le van a regalar una Biblia por correo. Hay otro enlace para que puedan encontrar una iglesia local, una iglesia que crea en Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la Biblia, cerca de tu casa. Y ahí está toda la información que ustedes necesitan, va a estar ahí. Yo les exhorto que piensen en este mensaje y que no pierdan la oportunidad. No hay nada mejor que vivir con Dios y vivir en paz con Dios. Entréguenle su vida a Cristo, créanle a Dios, crean que Dios creó los cielos y la tierra, crean que Jesucristo es su Hijo, que murió, vivió una vida limpia de pecado, una vida perfecta.
Y quiero explicarle la transacción que ocurre porque yo creo que es bueno que lo entiendan. Cuando creemos en Él, el pecado mío es pagado por la sangre de Jesús en la cruz. Y yo quedo limpio de pecado, quedo perdonado de pecado. Pero bien, recuerden que Dios, Jesús, vivió una vida de santidad, una vida perfecta, una vida donde Él cumplió todas las leyes de Dios. Pues esa justicia, esa rectitud de Dios, de Jesús, es puesta sobre mí. Y ahora yo soy declarado justo cuando sucede. Son un intercambio. Jesús agarra mi maldad y paga mi precio, paga por mi maldad. Y nosotros agarramos la santidad de Jesús. Y de ahí en adelante el Padre nos ve santos. No porque tú y yo seamos buenos, pero porque Jesús era bueno. O Jesús es bueno porque está vivo y está en el cielo y algún día volverá. No te pierdas esta gran oportunidad. Por eso se llama las buenas noticias de salvación, porque puedes ser salvo si pones tu fe en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y espero que hayas aceptado al Señor en tu corazón y ahora puedas ir y servirle con amor en una iglesia local. Hasta luego.